Muy bien, hermanos, pues el tema de esta mañana es un tema bastante profundo. Se titula La mente fanática, capítulo 5 del libro de Mente, Carácter y Personalidad. La mente fanática. Quiero introducir algunos conceptos, definiciones de lo que es el fanatismo. La mente fanática. Dice, para empezar, en una nota de pie de página de la primera página del capítulo de hoy, dice, el diccionario de la Real Academia dice que el fanático es el que defiende con tenacidad desmedida o apasionamiento creencias u opiniones religiosas. Y diríamos no solamente eso, sino también el fanático puede tener un apasionamiento desmedido sobre personas, sobre objetos, sobre lugares inclusive, etcétera. El fanatismo, hermanos, es un celo desmedido, entusiasmo exagerado por algo, religión, política, deporte, ideas, actividades, personas, etcétera. Y el fanatismo, hermanos, se define como una actitud y una conducta de carácter autoritario, impositivo e intransigente. La tenacidad desmedida lleva a un apasionamiento ciego, violencia, agresión, ataque y descalificación e intolerancia. Hermanos, esto de hablar de la mente fanática es un tema y un concepto muy profundo que necesitamos y que Dios nos presenta a través del mensaje de esta mañana. Y más todavía, hermanos, quiero leerles algunos conceptos que encontré en la enciclopedia, en enciclopedias, que dice así: la psicología afirma que el fanatismo surge a partir de la necesidad de seguridad que experimentan las personas que justamente son inseguras. Se trata pues de una especie de compensación frente a un sentimiento de inferioridad. Y así que, mis hermanos, este es el origen del fanatismo de acuerdo a unos conceptos psicológicos, que es lo que estamos estudiando. Otro concepto importante que necesitamos tener muy claro: el fanatismo no es una enfermedad mental, pero se asocia a distintos trastornos de personalidad. Enfermedades mentales son, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, etcétera, ese tipo de trastornos de personalidad y algunos otros. El fanatismo no es una enfermedad, es una actitud que surge de abrazar de una manera desmedida lo que ya comentamos hace un momento. Y por otro lado tenemos entre los sinónimos del fanatismo está el extremismo y el fundamentalismo, aunque cada uno tiene un concepto diferente, hermanos, pero se mueven en el mismo campo semántico: el fundamentalismo, el extremismo y el fanatismo. Y por último, les leo, es corriente de pensamiento, el fanatismo, una definición. El fundamentalismo, perdón, es una corriente de pensamiento que promueve el sometimiento absoluto a determinada doctrina o práctica de manera intransigente. Mis hermanos, en la lectura bíblica que acaba de leer hace unos minutos la hermana Vero, encontramos una historia, precisamente la autobiografía de Pablo. Y hermanos, podemos considerar que Pablo, antes de ser convertido al cristianismo, era precisamente un fanático del judaísmo, un fanático del legalismo, de las tradiciones, de ritos, de ceremonias, de doctrinas, etc. Sin embargo, mis hermanos, Pablo dejó de ser fanático una vez que el amor de Cristo lo envolvió y lo atrajo al camino de la salvación. Pablo dejó el fanatismo, pero siguió siendo un hombre tenaz. Ahora ya no usaba la violencia, la imposición, la fuerza, el amedrentamiento y todo lo que hizo antes de conocer al Señor Jesús. Ahora lo movía el amor y buscando siempre que las personas decidieran seguir a Cristo por voluntad propia, por convicción en el amor del Señor Jesucristo. Y Pablo dejó toda esa vida de violencia, de maltrato que llegó a practicar en contra de los cristianos. Muy bien, hermanos, por eso el primer subtítulo de nuestro estudio de esta mañana
Se titula Los fanáticos y el fanatismo se introducirán. Vivimos en una época en que toda forma de fanatismo se abrirá paso entre creyentes e incrédulos. Satanás se presentará hablando mentiras con hipocresía, presentará todo lo que puede inventar para engañar a hombres y mujeres. Noten, mis hermanos, la palabra de Dios nos previene que vivimos en un tiempo en que toda forma de fanatismo se introducirá. Y está sucediendo, mis hermanos, está sucediendo en muchos aspectos y de hecho, como cristianos, como hijos de Dios, fieles a la verdad y a los principios del Señor, tendremos que enfrentar precisamente ese fanatismo exacerbado que vendrá al paso del tiempo. El segundo subtítulo de esta mañana, muchas gracias, hermano Vic, y dice ahí, si puede ampliarla, muy bien, gracias, muy amable. Dice, hemos encontrado, ¿cómo lo hace Satanás? ¿Cómo hace Satanás de introducir el fanatismo en nuestro mundo y sobre todo en estos tiempos? Dice, hemos encontrado en nuestra experiencia que si Satanás no puede mantener a las almas atadas al hielo de la indiferencia, tratará de hacerlos caer en el fuego del fanatismo. En otras palabras, hermanos, el enemigo o nos lleva al extremo de la indiferencia absoluta y de la ignorancia voluntaria y hacer como que no vemos nada, el síndrome del avestruz, o nos lleva al extremo que se llama fanatismo, de la indiferencia al fanatismo. A Satanás le gusta jugar y llevarnos a los extremos. Pero, hermanos, me sorprendió mucho el párrafo que está en esta primera diapositiva que está en sus pantallas. Me sorprendió mucho lo siguiente, hermanos. Dice, cuando el Espíritu del Señor viene sobre su pueblo, el enemigo aprovecha la oportunidad para trabajar también sobre las diversas mentes y conducirlas a mezclar sus propias características peculiares de carácter con la obra de Dios. Así, siempre existe el peligro de que permitan que su propio espíritu se mezcle con la obra y se hagan movimientos imprudentes. Hermanos, es increíble, sorprendente. Cuando el Espíritu del Señor viene sobre su pueblo, el enemigo aprovecha la oportunidad para trabajar también sobre las diversas mentes. Vean ustedes, mis hermanos, hasta qué grado el enemigo aprovecha precisamente la obra del Señor, las manifestaciones del Espíritu, para también introducir sus mentiras, sus falsedades y confundir y mezclar la verdad con el error. Qué tristeza, cuántas veces nosotros, hermanos, nos hacemos reacios a trabajar por el Señor, a seguir sus mandamientos, a escuchar su voz, y el enemigo aprovecha la obra del Señor para también introducir la cizaña. La segunda diapositiva, por favor. Parece que sí. Los que caen en la trampa de Satanás no han llegado a tener una actitud mental saludable, están deslumbrados, se creen importantes y autosuficientes. Oh, con cuánto dolor los mira el Señor y escucha sus engreídas palabras de vanidad. Están llenos de orgullo. El enemigo se asombra de que hayan caído cautivos con tanta facilidad. Es impresionante, hermanos. Muchas veces que el enemigo se asombre con cuánta facilidad puede infundir sus ideas, sus pensamientos en los profesos hijos de Dios que no están atentos, que no están alertas, que no tienen una actitud mental saludable y que caen en ese deslumbramiento. Pero además son dominados por el orgullo. Hermanos, este punto es también trascendente. Cuidado, cuando nos volvemos soberbios y orgullosos y nos volvemos y queremos ser autosuficientes, el Señor, el enemigo, se aprovecha para infundir una actitud fanática también. Les leo otro comentario aquí. Se observa mucha humildad espasmódica y espuria entre los cristianos profesos. Algunos, decididos a vencer el yo, se ponen tan bajo como sea posible, pero tratan de hacerlo con sus solas fuerzas y la siguiente ola de alabanzas o adulación los eleva fuera de la vista. No acepten ninguna alabanza para sí mismos, no trabajen con una mente dividida, tratando de servir a Dios y al yo al mismo tiempo.
mantengan el yo fuera de la vista. Hermanos, este es un consejo fundamental, trascendente, para que el enemigo no nos controle y no nos induzca a caer en actitudes fanáticas. Tengamos un equilibrio adecuado de nuestra autoestima. Dicen en Romanos 12:3, hay un texto que se los voy a leer, hermanos, y que encontramos cómo la palabra de Dios nos aconseja. Romanos capítulo 12, verso 3. Se los leo rápidamente, los que puedan buscarlo, háganlo, si no, escuchen con atención. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios reparte a cada uno. Hermanos, la verdadera fe trae un equilibrio sano, un equilibrio verdadero en nuestra autoestima. Nadie piense más alto de sí, piense de sí mismo con cordura. Tampoco debemos caer en la baja autoestima o en la subestima, sino pensar cada uno con cordura. Pero hermanos, eso se logra estando asidos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Dice, excesiva importancia a un arranque de sentimiento. Algunos no se quedan satisfechos con una reunión a menos que sientan cierto poder y momentos felices, pero la influencia de tales reuniones no es benéfica. Una vez desaparecida la sensación fugaz de felicidad, descienden más bajo que antes de la reunión, porque su felicidad no proviene de la debida fuente. La siguiente diapositiva, hermanito Vic, por favor, la que continúa después de esta. Aquí está. Excesiva importancia a un arranque de sentimiento. Cuidado, hermanos, no busquemos adorar a Dios con el sentimentalismo. Nada de que no debemos usar en nuestra iglesia o en nuestros cultos esas expresiones. Hermanos, esperamos que les guste, que se sientan bien con lo que van a escuchar, con lo que se hace. No, mis hermanos, mucho cuidado. Sí debemos sentir el gozo de la adoración y el alabanza a nuestro Dios, la comunión con Él, pero cuidado con basar nuestra experiencia cristiana en sentimientos. Las reuniones, leamos lo que está aquí en la diapositiva, las reuniones más provechosas para el progreso espiritual son aquellas que se caracterizan por la solemnidad y el escudriñamiento profundo del corazón, las cuales cada uno procura conocerse a sí mismo y con fervor y profunda humildad se esfuerza por aprender de Cristo. Por eso, mis hermanos, debemos ser muy cuidadosos que en la iglesia se use la música con efectos teatrales, con actitudes teatrales, con sonidos estridentes, a veces esas reuniones con efectos de luces, de humo y ese tipo de cosas, hermanos. Hay reuniones cristianas donde se utilizan los efectos visuales, pero solamente son para promover el sentimentalismo. Las reuniones, como acabamos de aquí, dice que en una reunión verdaderamente edificante, el cristiano procura conocerse a mismo y con fervor y profunda humildad se esfuerza por aprender de Cristo. Es eso lo que debe haber en nuestras reuniones, hermanos. Más adelante la hermana Elena de White continúa platicándonos un testimonio. Ella luchó contra el fanatismo en California. Recuerden que nuestra hermana Elena de White, sus últimos años, ya no recuerdo en qué año llegó a vivir a California, pero ella terminó su vida ahí en California en el año 1915, falleció. Pero la hermana Elena de White nos comparte testimonios de que ella tuvo que enfrentar movimientos fanáticos también ya en su época, y no solamente cuando ella vivió ahí en California, sino vamos a ver un testimonio, espero mencionarlo por lo menos de paso, desde el mismo año cuando el gran chasco en 1844, ya se suscitaron movimientos fanáticos terribles. Pero miren qué tipo de fanatismo tuvo que enfrentar la hermana de White. Mediante el fanatismo que hemos tenido últimamente entre nosotros en California, con ritos peculiares y la pretensión de echar fuera demonios, Satanás está procurando engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Estas personas, con la pretensión de tener un mensaje especial para nuestro pueblo, acusan a uno y a otro de estar poseído por un espíritu malo. Luego de orar con ellos, declaran que el demonio fue expulsado.
El resultado de su obra testifica de su carácter. Se me pidió que dijera a nuestro pueblo que el Señor no estuvo en estos ritos extraños, sino que tales exhibiciones engañarían a las almas para su ruina. Por eso, mis hermanos, debemos de ser cuidadosamente selectivos con nuestras conductas. En el siguiente subtítulo dice que algunos son naturalmente combativos. No les importa si están en armonía con sus hermanos o no. Les gusta entrar en controversia, pelear por sus ideas particulares, pero ellos deberían dejar esto a un lado, pues no desarrollan las gracias cristianas. Qué terrible, mis hermanos. Leamos la siguiente diapositiva, por favorcito, hermano Vic. Y vamos a encontrar ahí otro párrafo que es el que seleccioné para que ustedes también lo lean. Ni uno de nosotros está seguro a menos que aprendamos diariamente de Cristo su humildad y su mansedumbre. Perdón, creo que se pasó una. A ver, regresemos un poquito a la anterior, hermano Vic. Todavía no estamos en esa. Por eso te puse esto para... Ok, gracias. Ese es, hermano. Sí, ahí está, sí, gracias, perdón. Sí, es lo que estaba leyendo. Ni uno de nosotros está seguro a menos que aprendamos diariamente de Cristo y su humildad y mansedumbre. En su trabajo, escuchemos este consejo, mis hermanos, para nosotros, los que nos toca ser líderes en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en nuestra comunidad. Dice, en su trabajo, no sea dictatorial, no sea severo, no sea hostil. Predique el amor de Cristo y esto derretirá y suavizará los corazones. Busque tener una sola mente y un solo juicio con sus hermanos y decir lo mismo. Hablar sobre las divisiones porque no todos tienen las mismas ideas que se le presentan a usted en su mente, no es la obra de Dios, sino la del enemigo. Hable la sencilla verdad en la que puede estar de acuerdo. Hable de unidad, no sea orgulloso ni engreído. Permita que su mente se amplíe. Qué consejo tan importantísimo, hermanos. Y todo esto nos previene de para no caer justamente en actitudes fanáticas. La hermana Elena de White agrega en otro texto, muchos confían en su propia justicia, establecen una norma para sí mismos y no se someten a la voluntad de Cristo, ni permiten que Él los vista con el manto de su justicia, forman caracteres de acuerdo con su propia voluntad y placer. Satanás se complace con esa religión. Luego viene, hermanos, otro testimonio de la hermana Elena de White acerca de un hombre que la visitó y le quiso presentar un mensaje en el cual él aseguraba que Dios se los había mandado para ellos. Ella le trató de exponer su error, etcétera. Pero noten, hermanos, qué sucedió con este hombre que llegó pretendiendo llevar un mensaje nuevo y queriendo inducir a la hermana Elena de White a sus ideas y a sus pensamientos. Dice, cuando les pusimos nuestras razones y analizamos la situación con él y le demostramos que estaba equivocado, realizó una gran demostración de poder y, por cierto, que gritó en alta voz. Tuvimos muchas dificultades con él. Su mente se trastornó y debió ser internado en un hospital para enfermos mentales. Qué terrible resultado es pretender moverse con una actitud fanática. La siguiente, ahora sí, mi hermano Vic, por favor, la siguiente diapositiva. ¿Cómo enfrentar a un fanático? Dios pide a sus siervos que estudien la mente y la voluntad de Él. ¿Qué dice, hermanos? Dios pide a sus siervos que estudien la mente y la voluntad de Él, de Dios. Entonces, cuando vengan hombres con sus teorías curiosamente inventadas, no entren en controversia con ellos, sino afirmen lo que saben en un escrito está, ha de ser su arma. Hay hombres que tratarán de extender los finos hilos de sus falsas teorías. Gracias a Dios que también
hay quienes han sido enseñados por él y que saben qué es la verdad. ¿Cómo enfrentar el fanatismo, mis hermanos? No entrar en controversia con nadie cuando viene con doctrinas y sobre todo con una actitud impositiva de querer dominar, influir y convencernos. Dice aquí, no entremos en controversia con nadie. Por eso, mis hermanos, el otro testimonio que la hermana Elena de White comparte precisamente, dice que hemos visto algo en 1908. El Señor desea que su pueblo avance cuidadosamente cuando las expresiones y aún las actitudes. Satanás usará las peculiaridades de la actitud y de la voz para producir excitación y actuar sobre las mentes humanas para engañarlas. De hecho, hermanos, Satanás utilizó y excitó con su voz para introducir el pecado con Eva en el Edén. Lo hizo con Eva en el Edén, Génesis 3:1. Y precisamente utilizó una voz entre melodiosa, pero a la vez le puso ese sentido de duda, de desconfianza, de, a ver, Eva, ¿estás segura de lo que crees, de lo que Dios te dijo? En fin, Satanás usará las peculiaridades de la actitud y de la voz para producir excitación y actuar sobre las mentes humanas para engañarlas. Por eso, mis hermanos, evitemos criterios de la dimensión humana. Cosas nuevas, extrañas se levantarán continuamente para llevar al pueblo de Dios a una falsa excitación, a revivamientos religiosos y a cambios curiosos. Y hermanos, no es que los revivamientos religiosos sean malos, sino cuidado, el enemigo utiliza también los revivamientos religiosos para introducir ideas y sobre todo actitudes fanáticas. La siguiente diapositiva, por favor, hermanito. Cuidado con la luz nueva, maravillosa, llamada superior. ¿Cuántas personas tristemente se mueven ya dentro de nuestra iglesia pretendiendo llevarnos una luz superior? Pero ¿qué dice la hermana Elena de White? Permítanme. Aquí está. Dice nuestra hermana Elena de White, mi alma está muy preocupada porque sé lo que nos espera. Cada engaño concebible será dirigido contra los que no tienen una conexión diaria y viviente con Dios. Cuidado, mis hermanos. ¿Cómo podemos ser víctimas de caer en ideas y en actitudes fanáticas? Mi alma está muy preocupada porque sé lo que nos espera. Cada engaño concebible será dirigido contra los que no tienen una conexión, ¿qué? Diaria y viviente con Dios. Dice que los ángeles de Satanás son sabios para obrar el mal y crearán lo que algunos pretenderán que es luz superior y la proclamarán como nueva y maravillosa. Sí, mis hermanos. Ahora, como cristianos, ¿debemos estar abiertos a recibir luz nueva de parte de Dios? Por supuesto, mis hermanos, por supuesto. Dios tiene muchas cosas que revelarnos, pero es a través de su palabra, a través del escrito está, pero sobre todo en una búsqueda sincera, libre del egoísmo, una búsqueda humilde, buscando sobre todas las cosas, imitar, conocer la mente de Cristo, imitar su carácter. Y nada de usar actitudes para censurar, descalificar, señalar a nuestros hermanos con actitudes que lastiman y destruyen. ¿Hemos de exhortar? Sí, pero con el Espíritu de Cristo. Y la palabra de Dios nos enseña. La siguiente diapositiva, por favor, mi hermano Vic. Dice aquí, si alguna vez una luz llamada maravillosa superior, es el mismo párrafo que estamos comentando. Si alguna vez ha existido un tiempo en que necesitamos velar y orar con verdadero fervor, es ahora. Muchas cosas aparentemente buenas tendrán que ser cuidadosamente consideradas con mucha oración, pues son ardides aparentemente plausibles del enemigo para llevar a las almas por un sendero que está tan cerca de la senda de la verdad que será apenas distinguible de aquel. Pero el ojo de la fe puede discernir que se desvía
aunque en forma imperceptible, del camino correcto. Noten, mis hermanos, Dios da sabiduría a sus hijos para distinguir ese hilo a veces casi imperceptible entre la verdad y el error, o la mezcla que trae confusión y desviación a nuestras vidas. Pero yo quiero que subrayemos el último parrafito. Pero el ojo de la fe puede discernir que se desvía, aunque en forma casi imperceptible, del camino correcto. Mis hermanos, Dios quiere que seamos cuidadosos en nuestro caminar y que estemos alertas. No temerosos, por favor, hermanos, no confundamos. Ya estudiamos en otra ocasión esas enseñanzas que nos han hablado acerca de no vivir temerosos y preocupados, angustiados. Ay, Señor, y ¿cómo voy yo a enfrentar al enemigo? No, mis hermanos. El Señor quiere que vivamos alertas, pero en constante, cotidiana comunión con Él, y sobre todo en oración, en búsqueda de su palabra y en búsqueda de su voluntad a través del Espíritu Santo. Bueno, mis hermanos, sigamos con las... dice, mi hermano, le advierto que prepare sendas rectas para sus pies, no sea que los cojos caigan fuera del camino. Y esto, mis hermanos, es también una amonestación a nosotros. Somos responsables de que los que nos ven y vienen detrás de nosotros puedan caer en errores si nosotros no somos cuidadosos con nosotros mismos por nuestra influencia y nuestro ejemplo. La siguiente diapositiva, hermano Vic, por favor. El fanatismo, ahí está. El fanatismo es difícil de apagar. El fanatismo, una vez que ha comenzado y se ha dejado sin control, es tan difícil de apagar como un fuego que se ha posesionado de un edificio. Los que han tenido una conducta extremista y han sustentado este fanatismo, habrían hecho muchísimo mejor en dedicarse a trabajos seculares, porque mediante su conducta inconsecuente están deshonrando al Señor y poniendo en peligro a su pueblo. Lo que yo les decía hace un momento. Qué terrible, hermanos, son los incendios incontrolables. Ahora precisamente que están viviendo en Canadá todavía y en otros lugares, aún aquí en nuestro país, ¿cuántas veces, hermanos, incendios terribles? Esto es un ejemplo que nos ilustra lo que puede hacer el fanatismo. Dice, es tan difícil de apagar como un fuego que se ha posesionado de un edificio o de un bosque, como lo vemos aquí. Pero, hermanos, noten ustedes, ¿qué consejo da la hermana Elena de White? Los que han tenido una conducta extremista y han sustentado este fanatismo habrían hecho muchísimo mejor en dedicarse a trabajos seculares, porque mediante su conducta inconsecuente están deshonrando al Señor y poniendo en peligro a su pueblo. Hermanos, cuidado, cuidado. Qué triste es con aquellos hermanos que se dedican y a veces abandonan a sus familias con ese celo fanático de andar divulgando, defendiendo ideas, teorías, doctrinas mezcladas de confusión, y abandonan a sus familias, a su suerte, entre paréntesis, y se dedican y dejan de cumplir sus deberes en sus hogares para con sus seres amados. Caen confundidos en ese mandato que el Señor hace, pero que es un mandato que tiene su propio contexto. Teorías finalmente hiladas que ocupan la mente. La siguiente diapositiva, hermano Vic, por favorcito. Teorías finalmente hiladas. Vamos a leer este parrafito. Satanás está trabajando de muchas maneras para que cada hombre que debería estar predicando el mensaje pueda estar ocupado con teorías finamente hiladas que él hará aparecer de tal magnitud e importancia como para llenar la mente entera. Y mientras piensan que están dando grandes y maravillosos pasos de su experiencia, están idolatrando unas cuantas ideas y su influencia se perjudique y hable muy poco en favor del Señor. Hermanos, aquí faltan unas palabras. Y mientras piensan que están dando grandes y maravillosos pasos de su experiencia, están idolatrando unas pocas ideas y su influencia se perjudique y hable muy poco en favor del Señor. No está correcto, perdón. Hermanos, mucho cuidado.
No se obsesionen con detalles que el Señor no ha revelado, que no son relevantes en el plan de salvación. Con el fanatismo, mis hermanos, surgen movimientos disidentes y luego nuevas iglesias o ramas de iglesias o denominaciones. Y hermanos, qué triste es saber que muchos de nuestros hermanos se han alejado del pueblo de Dios, de la palabra, por seguir movimientos reformistas, separatistas. Pero aún, hermanos, muchos hermanos han caído, han terminado en la apostasía. Después de abandonar la fe de la iglesia adventista y irse siguiendo movimientos fanáticos, hermanos, muchos de ellos se han encontrado, ¿cómo se dice?, frustrados al ver que las enseñanzas y las cosas que se enseñan no se viven como se creen, y se ven muchas distorsiones de la vida humana, y muchos hermanos terminan en la apostasía por seguir movimientos fanáticos. Haga cada ministro esfuerzos fervientes para descubrir la mente de Cristo. Hay algunos que sacan de la palabra de Dios, también de los testimonios, párrafos u oraciones aisladas que pueden interpretarse como que favorecen sus ideas, y luego se detienen en ellas y se edifican en sus propias posiciones. Cuidado, hermanos, con descontextualizar las enseñanzas de la palabra de Dios. La siguiente diapositiva, hermano Vic, por favor. Dice aquí: hay temas en abundancia en las lecciones de Cristo acerca de los cuales hablar, y sería mejor dejar de lado los misterios que ni usted ni sus oyentes pueden comprender o explicar. Demos lugar al mismo Señor Jesucristo para que enseñe. Permitamos que la influencia de su Espíritu abra el entendimiento, el maravilloso plan de salvación. Primera de Corintios 2:2, el apóstol Pablo nos recuerda que alguna vez él quiso ponerse al tú por tú con los filósofos y descubrió que no logró prácticamente casi nada de fruto. Pero después que Pablo aprendió la lección, él escribió en Primera de Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nuestro tema de estudio debe ser el plan de salvación, mis hermanos. Bueno, avancemos con la siguiente, mis hermanos, la siguiente diapositiva, un consejo que nos da la palabra de Dios. Hermano mío, eche fuera todo pensamiento malo, humille su corazón delante de Dios. Entonces, con los ojos abiertos, usted ya no se pondrá del lado negativo. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Humillar nuestro corazón delante de Dios y echar fuera, ¿qué cosa? Pensamientos malos. La siguiente diapositiva, por favor, hermano Vic. Ya voy a ir avanzando más rápido. Hay mucho más que comentar, pero quiero que lleguemos hasta el final y espero que nos alcance. Bien, dice: la fe se sobrepone al negativismo. Tendremos éxito si avanzamos con fe, decididos a realizar la obra de Dios con inteligencia. No debemos permitir ser estorbados por hombres que gustan de estar del lado negativo, mostrando muy poca fe. La obra misionera de Dios ha de ser llevada adelante por hombres de mucha fe y de crecer continuamente en fuerza y en eficiencia. Cuidado, mis hermanos. El evangelio es estorbado y trastornado cuando caemos en ideas o actitudes fanáticas. La siguiente, por favor, hermano Vic. El peligro de la independencia individual. Siempre ha existido en la iglesia quienes tienden constantemente a actuar de forma individual. Parecen incapaces de comprender que la independencia de espíritu puede inducir al instrumento humano a tener demasiada confianza en sí mismo y a confiar en su propio juicio, en lugar de respetar el consejo de sus hermanos y estimar debidamente su juicio, especialmente de los que ocupan los cargos que Dios ha asignado para la dirección de su pueblo. Sí, mis hermanos, mucho cuidado. Nosotros pertenecemos a una iglesia unida y en la multitud de consejos hay sabiduría, dice el libro de Proverbios. Así que, entonces, mis hermanos, mucho cuidado con querer hacer prevalecer nuestro juicio individual. Primero tenemos que
caminar y someterlo a la armonía de nuestros hermanos y especialmente de nuestros dirigentes, dice ahí. Y respetar lo que Dios ha establecido en su propia iglesia. Siguiente, por favor, hermano. La paz solo se encuentra en abrigar la mansedumbre. El alma encuentra descanso solo en abrigar la mansedumbre y humildad de corazón. La paz de Cristo nunca se encuentra donde reina el egoísmo. El alma no puede crecer en la gracia cuando es egocéntrica y orgullosa. Jesús asumió la posición que el hombre debe tomar a fin de que la paz de Cristo pueda morar en el corazón. Esto es importante, mis hermanos. Este es el fundamento que debe tener nuestro carácter, nuestra mente, para no ser presas de actitudes e ideas y doctrinas fanáticas. La paz de Cristo nunca se encuentra donde reina el egoísmo. En el egocentrismo y en el orgullo no encontraremos nunca esa paz. Siguiente parte, por favor, hermano Vic. Tenemos la virtud de la cortesía cristiana. Pablo, aunque era firme como una roca en sus principios, sin embargo, conservó su cortesía. No era indiferente a la gracia y la cortesía que deben manifestarse en la vida social. El hombre de Dios no absorbió al hombre de la humanidad. Esto es lo que les decía a mis hermanos. Pablo llegó a vivir una transformación tan profunda que de ser un hombre celoso, fanático, perseguidor, implacable, impositivo, autoritario, dice que él llegó a adquirir, ¿qué cosa? La cortesía, la virtud y la gracia de la cortesía que deben de manifestarse en la vida social. Y me gustó mucho este último parrafito que dice, el hombre de Dios no absorbió al hombre de la humanidad. Es decir, Pablo no perdió su sentido humano una vez que absorbió el carácter espiritual de su vida dependiente de Dios. Y así, mis hermanos, quiero concluir con ustedes los últimos parrafitos, unos minutos nada más breves, y dice lo siguiente. Un peligro inminente, y es la última página de nuestro estudio de esta mañana. A medida que se acerque el fin, el enemigo obrará con todo su poder para producir fanatismo entre nosotros. Él se regocijaría de ver a los adventistas del séptimo día ir a extremos tales que diesen lugar a que el mundo los señalase como una sociedad de fanáticos. Ahora, mis hermanos, mucho cuidado. ¿Cuál es la diferencia entre fanatismo y fidelidad verdadera? ¿Cuál es la diferencia para no ser señalados como fanáticos? Recuerden, mis hermanos, la fidelidad verdadera nos lleva a mantenernos firmes en nuestros principios, en la palabra de Dios, en la ley de Dios, en sus enseñanzas, pero reflejando el carácter de Cristo, no queriendo imponer, ni siquiera las doctrinas, la verdad no se impone, la piedad, las virtudes cristianas no se imponen, se comparten con el ejemplo. Y solamente las personas han de ser inducidas a creer y a confiar y aceptar la palabra de Dios por nuestro testimonio fiel, pero no con una actitud violenta ni impositiva y mucho menos descalificando a nuestros semejantes, sino orando y preocupándonos por ellos, por su salvación, pero con el método de Cristo. He sido invitado a poner a nuestros ministros y miembros laicos en guardia contra este peligro. Nuestra obra consiste en enseñar a hombres y mujeres a edificar sobre un fundamento verdadero, a asentar sus pies sobre un claro, así dice Jehová. El control de la mente es una forma de fanatismo. He hablado con claridad con respecto a la peligrosa ciencia que dice que una persona debe entregar su mente al control de otra. Esta ciencia es del diablo. Lo que ya se habló en otro tema anterior, hermanos, nadie debe someter su mente al control de otra, ni voluntaria o conscientemente, ni involuntaria ni inconscientemente.
Pero hermanos, rápidamente les advierto, les dejo esta advertencia. Muchos de nosotros con los programas de televisión que vemos, donde a veces se manejan precisamente lo que el otro día se mencionaba también, parapsicología, hipnotismo, espiritismo, brujería, hechicería, magia, etcétera, muchos de nosotros con ver esos programas estamos permitiendo y sometiendo nuestra mente al control de la mente del enemigo a través de esos programas. Cuidado, mis hermanos, mucho cuidado. Esta clase de fanatismo que tuvimos que enfrentar en 1945, dice la hermana de White, esta es la clase de fanatismo que enfrentaron en 1845 y también en 1844. Concluyo, mis hermanos, con el último párrafo. Abriga una perspectiva imparcial y optimista. No hay razón para que fijemos nuestra vista sobre el error, para quejarnos y afligirnos, y perder oportunidades y un tiempo precioso lamentando las faltas de los demás. ¿No sería más placentero para nosotros si fuéramos más imparciales y viéramos cuántas almas sirven a Dios y resisten la tentación y lo glorifican y honran con sus facultades e intelecto? Mis hermanos, veamos al Señor Jesucristo. No fijemos nuestros ojos en falsedades, en errores, en problemas, en crisis, en angustias. Veamos la obra maravillosa de Dios en nuestras vidas y en nuestros semejantes. Fijémonos en lo que merece atención en el poder transformador de Dios a favor del pecador, no en mentes fanáticas, actitudes extremistas o intransigentes. Hermanos, con este párrafo concluimos y no olvidemos, solo imitar el ejemplo de una vida cristiana entregada a Cristo, santificada en su servicio, es lo que Dios espera de nosotros, como Pablo lo dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, pero sin imponer, sin querer ejercer control sobre la mente de nuestros semejantes. Hermanos, escogí un himno que nos habla precisamente de estos tiempos peligrosos, que nos preparan para enfrentar la tormenta que cada día será más fuerte en lo que se refiere a la obra del enemigo en el mundo y especialmente tratando de dominar nuestras mentes y nuestras vidas, nuestras voluntades.